Gracias, hermano. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Siempre es maravilloso el momento en que nos encontramos para escudriñar las Escrituras. Vamos a ir rápidamente al capítulo 24 del libro de Mateo. En el comienzo del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Leemos la escritura. Mateo 24, verso 10. Dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Qué gozo tenemos, Padre, de estar aquí. Gracias por este buen grupo de hermanos y hermanas que pudieron acudir en este día, y por aquellos otros muchos que nos escuchan o nos ven a través de los diferentes medios que ahora podemos usar. Gracias, Señor. Perdónanos. Siempre pedimos que nos limpies, porque ¿cómo podemos llegar hasta ti si nos impide vivir en santidad nuestro propio pecado, nuestra propia malicia? Límpianos, Dios, y danos siempre el gozo de escudriñar tu palabra y de aprender a vivir según tu voluntad cada día. Te rogamos que traigas fruto a nuestra vida en esta palabra que va a ser escuchada, presentada. Oramos en el nombre eterno y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Vamos a tomar este tema que tiene que ver con lo que acontece en el mundo, nuestro alrededor. El amor de muchos se enfriará, se debilitará, se pondrá lleno de nubes. ¿Cómo es posible que, óigame, el amor es deseable? Queremos ser amados, y si nos sentimos complacidos de ser amados, queremos dar amor. ¿Cómo es posible que el amor llegue a enfriarse? Bueno, de verdad que si lo vemos desde el punto de vista de la relación de pareja, sí, se enfría. Todo comienza bonito con la luna de miel. ¿Cuánto dura una luna de miel? Bueno, seguramente la respuesta va a ser diferente en cada pareja. La luna de miel, bueno, se viene apagando aquel cariño, aquel aprecio, aquel cuidado, 1 año, 2 años. Yo sé que algunos están diciendo, 2 años, pastor, el mío se acabó una semana después de las vacaciones de luna de miel. Qué triste, ¿no? Como el niño que va a la escuela primer grado, luna de miel, mañana es la escuela, y prepara todo, y su mochila llena de colores, de esperanza, de alegría. Y el primer mes ya la tarea ya no la quiere hacer, ya cuesta levantarse temprano. Todo se enfría así, hermanos. Y lamentablemente tenemos que incluir en este todo la vida cristiana. Mis primeros momentos con Cristo, y me bautizo y quiero servir y quiero ir a ser parte de la escuela dominical y quiero que me ayuden a evangelizar, pero se va apagando. ¿Qué es lo que provoca eso, que perdamos el entusiasmo, la motivación del primer momento? Siempre recuerdo la historia, algunas veces la he contado, de un joven hace muchos años que llegó a una iglesia y contento, había recibido la palabra del Señor y ya salvo comenzó y se bautizó, y yo quiero que me lleven a evangelizar, y yo quiero que me pongan a cantar, y miró que aquella iglesia muy fría, no pasaba nada, no notaban su entusiasmo, y pasado el tiempo habló con uno de los líderes y le dijo, hermano, yo quiero aprender, pero aquí no veo. Y el hermano lo quedó viendo y le dice, ay muchacho, ya se te va a pasar. Así comenzamos todos, ya se te va a pasar. Hermano, hermana, no puede ser que estemos pensando
en desanimar al otro. No pongamos, ¿cómo se llama? Al buey que trilla, no pongamos bozal al buey que trilla. Al que empieza con entusiasmo y alguien dice, ay hermano, espérese, no, cálmese. Lo desanimamos. De esto se trata. El amor de muchos se enfriará. Jesús está advirtiendo de esta verdad a los discípulos, los suyos. Recuerden que siempre hacemos énfasis de que el Señor, siempre fue seguido por multitudes. Pero el enfoque de Jesús no fueron las multitudes. Hacía bendición a las multitudes. De la multitud sacó muchos demonios y paralíticos y ciegos y alimentó a miles. En una ocasión a más de 5,000, en otra ocasión a más de 4,000. Las dos ocasiones son distintas. Algunos piensan que es el mismo momento. No, son dos ocasiones distintas. Sí, hizo bien a la multitud, pero se enfocó en 12. Estos son los que me interesan porque estos son los que van a establecer la iglesia, los apóstoles. En ellos se enfocó, los escogió, los instruyó, los formó. Y a ellos es que está hablando aquí, porque el interés de los discípulos siempre fue otro. El Señor les hablaba de una cosa y ellos entendían otra. Dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Observe bien lo que leímos primero, las advertencias. El Señor está hablando de otra cosa. Muchos tropezarán. La palabra muchos en estos 3 versículos que leímos primero se repite. Muchos tropezarán. Muchos falsos profetas se levantarán. Engañarán a muchos. Y entonces, porque se multiplique la maldad, el amor de muchos se enfriará. En solo 3 versículos hay 4 veces la palabra muchos. ¿No está ocurriendo hoy en día? Sí, muchos dejan la iglesia. Muchos rompen el matrimonio. Muchos que tenían buenos propósitos los abandonaron. Muchos que leían la Biblia dejaron de leerla. De hecho, muchos que traían la Biblia ya no la traen. Muchos. Tiempos peligrosos vivimos. No porque nos persigan ni porque, las críticas son inevitables. No por eso, sino por la fe, por uno mismo. Por su falta de práctica de andar con Cristo, muchos. Pero mientras el Señor Jesús está advirtiendo, ellos están pensando en otra cosa. Sí, pero dinos, ¿cuándo vas a venir a reinar? Nosotros queremos, nos interesa otra cosa. La información que Cristo les está dando acerca de su venida es una información novedosa. Quiero decir, no están los discípulos acostumbrados a escuchar que Cristo va a desaparecer de ellos, que va a morir. No puede ser que el Mesías muera. ¿Que se va a ir de nosotros? No puede ser, eso no lo entendemos. Porque ellos entendían la mentalidad muy judía desde el Antiguo Testamento. Entendían que el Mesías había venido para quedarse. Por eso muestran interés de que su venida ocurra pronto. ¿De verdad te vas a ir de nosotros? ¿Te vas a morir? ¿Cómo es posible? El Mesías que esperábamos se va a morir y te vas a ir. Ahora dices que vas a volver. ¿Cuándo? Esa parte nos interesa más. ¿Cuándo vas a volver? Las advertencias de Jesús van dirigidas también acerca de la realidad de la vida. Yo creo que a nosotros nos interesa mucho la realidad que vivimos. Mire, no tengo trabajo. Mire, yo le voy a ofrecer algo. Búsquese un buen libro donde orientan cómo trabajar y cómo... No, espérese, no me mande a leer. Quiero trabajo. Ya. Es la realidad que vivo. Necesito eso. Ya.
necesito bajar de peso. Mira, hay mucha terapia y programas de televisión y hay unos buenos libros, busque aquí. Espérese, que yo quiero perder de peso ya, me interesa ya. ¿Comprende? La realidad que nos afecta. Y a esa realidad es que el Señor se enfoca con ellos. El verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué le dijeron ellos en el verso 3? Dinos cuándo será eso, cuándo vas a venir. Espérese un momentito. Yo sé cuándo voy a venir, pero que no te preocupes eso. Lo que más me interesa es que no sean engañados. Eso es lo más importante. Siempre habrá ocasiones para ser engañados. ¿Eso era antes solamente? No, hermanos, ahora hay tanto engaño. La iglesia del Señor Jesucristo, de repente vemos grupos muy grandes. Qué bueno que la obra está creciendo. ¿Creciendo de qué? Hay muchos aún dentro que están siendo engañados. De esto se trata este peligro. Y el mismo Señor Jesús les advierte que vendrán muchos falsos cristos. Hermano, ya que haya falsos profetas, los podemos entender porque hay gente que quiere ser escuchado. Yo ahora soy profeta de este tiempo, soy un nuevo apóstol. Bueno, de esos abundan. Pero yo también soy un Cristo. Yo soy Cristo reencarnado. Eso ya es extremo. Y sí hay muchos falsos cristos. Cristo aquí es el Mesías, muchos falsos mesías. El verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy Jesús. Yo también vengo del cielo. En mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermano, hermana, ¿cómo es posible? A mí no se me ocurre que usted, miembro de esta iglesia, va a ser engañado por un falso Cristo que se levante por ahí, por la esquina, entre el vecindario suyo, y vaya a decir, yo soy un nuevo Jesús, y usted vaya allí, pastor, nos vemos porque allá ahora sí, ahora sí estoy en la verdad. Hay muchos de estos. Mire que es el Señor que está diciendo muchos. No la probabilidad que ocurra, no que posiblemente se levante alguno. Aquí el Señor Jesús mismo es quien está diciendo, es decir, Dios mismo nos está diciendo, nos está advirtiendo, tengan cuidado, abran los ojos, porque se levantarán muchos para engañar. Muchos cristianos están siendo engañados. Yo creo que usted recuerda por ahí de los años 90, no puedo ser preciso ahora por mi memoria, pero en los años 90 recuerdan que hubo el Cristo de los pobres. Se levantó y no crea que fue seguido por algunos, muchos. Y de repente hermanos de distintas iglesias evangélicas comenzaron a seguirlo, porque ahora sí tenemos al verdadero Cristo. Y este mentiroso comenzó a llamarlos. Usted va a ser el apóstol Pedro, yo. Usted se llama Tomás ahora. Usted ahora se llama Bartolomé. Nadie quiso ser Judas, pero no tomaron nombres. Óigame, tan falso era que a la vuelta de un año desapareció. No sabemos si se murió, si se fue, o si se murió no resucitó. Y engañó a muchos. Lo más curioso es que cuando este señor estaba aquí, aparecieron uno por aquí al sur y otro más al sur, en América del Sur. Muchos. Y muchos de iglesias evangélicas le siguieron. ¿A quién están engañando? No al que no va a ningún lado, ese no le interesa. En la cantina hay muchos que, no, ese no me interesa la borrachera. Los estadios están llenos, a esos no les interesa. Los parques están llenos y no van a ninguna iglesia, a esos no les interesa. Pero hermanos de las iglesias están siempre pendientes de lo nuevo. Y ellos sí, muchos son engañados. La Biblia nos dice una gran verdad acerca de su palabra. Dios ama a todos, pero no ama todo. Todo no, a todos, al individuo.
no ama nuestros pecados. Dios no ama el homosexualismo, no. Al homosexual lo ama como individuo y quiere sacarlo de allí, pero no su práctica homosexual. Dios no ama la borrachera, ama al borracho como individuo y quiere que el borracho deje de ser borracho, pero quiere que deje la borrachera. Dios no ama la mentira, ama al mentiroso y quiere que el mentiroso deje la mentira. Dios no ama el adulterio, Dios ama al adúltero y ama tanto al adúltero que quiere que deje de pecar en adulterio o en fornicación o en cualquier otra forma de pecado. Pero los engañadores están siempre hablando de que, no hermano, no importa si usted hace esto, si roba, si fornica, si es homosexual, no importa, venga aquí, porque aquí cabe de todo. Dios nos ama a todos, es tan bueno que nos ama a todos y que sigamos haciendo nuestra vida como la hemos venido haciendo, no importa. Y muchos son engañados. Otra forma de sincretismo religioso. Sincretismo es la mezcla de todo. Aquí vengan todos, no importa si siguen rezando, si se postran delante de la estatua de Nabucodonosor o de las nuevas religiones. No importa, aquí cabemos todos. Sincretismo se llama eso. Es el todo se vale. No, hermanos y hermanas, no todo se vale. Dios nos da las normas y solo Dios es Dios. O las nuevas filosofías de hoy. ¿Ha oído acerca de la autoayuda? Eso está mucho. Vaya a las librerías y usted mire la mayor cantidad de libros, de autores, de pensamientos, es lo que se llama la autoayuda. ¿Sabe lo que es la autoayuda? El poder está en ti mismo. El éxito está en tu mente. Todo está en tu mente. Si piensas en Dios o no piensas en Dios, eso es irrelevante. Lo importante es que el poder está en ti mismo. La autoayuda es creer que la respuesta está en uno mismo. Tu éxito, tu destino está en tu mano. Yo quiero presentar algunos pensamientos de filosofía, esto de autoayuda. Un hombre no está acabado cuando cae, sino cuando deja de levantarse. Suena bonito, ¿verdad? Es atractivo. Un hombre no está acabado cuando se cae, sino cuando deja de levantarse. Hermano, hermana, suena bonito, pero ten cuidado. Nadie puede levantarse solo. Tú no puedes levantarse. El que está en droga quiere dejar la droga y no puede levantarse. Eso es un engaño. El poder está en ti. Solo deja la droga. Tú no puedes. El borracho lucha por dejar la borrachera, pero no puede solo. Y así cualquier práctica pecaminosa, eso es un engaño. Otros pensamientos. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es cierto. Nadie puede cambiar solo. Otro pensamiento de estos de lo de autoayuda. El poder está en tu mente. Tú tienes tu futuro en tu mano. Sí, tú eres responsable de lo que decides. Pero no basta solo con querer hacerlo si no estás en la mano de Dios. No dudes, lo mejor llega cuando menos lo esperas. Ay, que suena bonito. Pero hermano, las cosas no llegan por sí solas. La primera cosa es ponerte en la mano de Dios para que la voluntad de Dios ocurra en tu vida, no tu propia voluntad. Pero muchas de estas filosofías están en las iglesias también y muchos son engañados. La Biblia dice que el Señor dijo a sus discípulos que era necesario, fíjense bien qué interesante, es necesario que esto ocurra. Esto del engaño, es necesario. Vamos a tratar de entender qué quiso decir. La causa de esto es la dureza natural del hombre. Usted no puede esperar que un perrito sea amable. Si el perro ve que un extraño entra en casa, ¿qué es lo más común que hace el perro? Ladrar
y si usted entra, morder. Es lo normal. Si la Biblia dice que usted y yo nacimos pecadores, ¿qué es lo normal que hagan los pecadores? Pues que pequen. No se puede esperar otra cosa. Así que en ese sentido es que el Señor Jesús está diciendo, es necesario porque no pueden hacer otra cosa. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, que no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero cuando vean que todo eso acontece, todavía no es el fin. Claro, hay muchos hermanos diciendo, ¿verdad? Nunca se han visto tantas cosas como hoy hemos visto, y guerras y ¿cómo se llama? Revueltas y protestas y robos y asaltos. Nunca se ha visto. No, lea la Biblia. Especialmente cuando usted lee en el Antiguo Testamento el libro de Jueces, y le menciono el libro de Jueces en el Antiguo Testamento para que no crea que estamos hablando de hace 100 años o 500 años, estamos hablando de miles de años. ¿Comprende? Para que vea que desde hace miles de años el mundo es como es hoy, lleno de pecado. Hermanos contra hermanos, de la misma raza o de la misma familia. No hay nada nuevo. Nadie puede decir, ahora sí estamos viviendo. Bueno, se han refinado las formas de pecar, pero el pecado es el mismo. ¿Verdad que si hoy hablamos del pecado de la pornografía que hoy se practica no puede ser la misma de hace 100 años? Porque bueno, hoy la pornografía la tiene hasta en el celular, en el internet. Obviamente hace 50 años no se practicaba así. Y cuando no existía la imprenta, ya existía la pornografía, pero no existía en las revistas como hoy usted las ve. Se refina la manera de practicar el pecado, pero el pecado es el mismo. Porque lo que el hombre puede hacer es solo pecar. Si el hombre impera el pecado. No puede esperar usted obras buenas de un corazón en donde impera el pecado. Por eso es que el verdadero cambio, la verdadera transformación del hombre, de la sociedad, de una nación, de una familia, no está en el hombre, solo está en Dios. Es necesario, dice el Señor, es necesario que eso ocurra. Porque solo cuando ocurre esto es cuando el hombre busca a Dios. Es necesario. Es necesario porque el pecado es natural en el hombre, porque de lo contrario ya no sería hombre de pecado. Si aparece por allí alguien que diga, yo sí puedo transformar y puedo, ya no necesitamos de Dios, un hombre puede cambiar. Yo sí puedo cambiar tu vida. Bueno, ya no necesito del Señor Jesucristo, hay un otro hombre que puede hacerlo. Pero ¿por qué es necesario que impere el pecado? Porque en medio del pecado es cuando viene a notarse, a manifestarse la gracia del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor dice, es necesario que ocurra, porque es la única manera que cuando el hombre es consciente de que ya no puede consigo mismo, es cuando busca a Dios. Pero cuando todo esto ocurra, todavía no es el fin. ¿Qué cosa lo que pasa en el mundo? Yo creí que ya esto era que se acabó. No, todavía no se acaba. Todavía no es el fin. Cuando el Señor Jesús está hablando esto y después Él llega a su sacrificio y la muerte y la resurrección y se va de este mundo y quedan los apóstoles y surge la iglesia en el libro de los Hechos. Entonces la iglesia del primer siglo sabe que tenían la mentalidad de que todo esto iba a ocurrir en ese tiempo. El Señor ya viene. Ya. Los judíos pensaban que todo eso era el fin, pero faltaba que ocurrieran muchas cosas que Jesús describió en los versículos siguientes. Y todavía seguimos esperando su venida. ¿Sabe por qué? Porque todavía faltan cosas por ocurrir.
Todavía no es el fin. El Señor determina que ya es el tiempo. Gloria al Señor, nos vamos con Él. Pero hermanos y hermanas, a veces estamos tan preocupados por si viene o no viene. Hermano, hermana, trabajemos para Cristo como si no viene. Porque nuestra labor aquí es conquistar todo este barrio para la gloria del Señor. Óigame, la labor de esta iglesia no es solo que vengamos el domingo. Y eso que no todos venimos todos los domingos. Pero con que ya venga, bueno, yo creo que estoy haciendo la obra del Señor. No, hermanos, aquí nos alimentamos equipándonos para ganar al mundo para Cristo. Todavía no termina nuestra tarea. Y aun cuando nos vamos de este mundo, la tarea sigue para los que siguen. ¿Comprende? Tenemos que pensar en eso como si Cristo no viene y hacerlo tan urgente como si viene esta noche. Si puede comprender esto, ¿verdad? Bueno, Cristo no viene todavía, entonces tiene mucho tiempo para trabajar para Cristo, pero con tanta urgencia como si viniese esta noche, porque hay tantos a nuestro alrededor que están siendo engañados. Veamos un poquito del mundo tal cual es. Y yo quiero adelantarle que para que veamos el mundo tal cual es, no lo he sacado ni del periódico, ni de la televisión, ni de los noticieros, sino de la Biblia misma. La Biblia nos describe al mundo tal como el mundo es. La maldad en aumento. Y la Biblia señala que esta maldad que crece cada día es apenas el principio de dolores. Los versos 7 al 9 dice: porque se levantarán, el Señor sigue hablando, nación contra nación. ¿No se levanta nación contra nación? Todo el tiempo. Naciones contra naciones, guerras constantes. Y reino contra reino. Y habrá pestes, tenemos pestes. Los hospitales están llenos de gente con las enfermedades de moda de cada momento. Y terremotos en diferentes lugares. A nosotros los nicaragüenses que nadie nos cuenta de terremotos porque sabemos muy bien. ¿Ya? Y todo esto será principio de dolores. Como que comienza esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, hermanas, demos gracias a Dios que aquí nadie nos persigue, por lo menos hasta ahora, por venir a la iglesia. Pero por favor abra las páginas de cualquier noticiero y se va a dar cuenta que hay países donde los cristianos hoy son quemados vivos. Templos clausurados. La predicación pública prohibida. Hermanos, hermanas, ¿cuántas Biblias tienes tú en tu casa? Hay hogares donde hay 2 o 3 Biblias. Hay países donde la Biblia está prohibida. Usted no puede llevar un regalito, como regalito una Biblia a su pariente en aquel país porque ni siquiera le van a dejar entrar. ¿Cómo es posible que haya creyentes en nuestro medio, en nuestra iglesia, que no valoren tener la palabra de Dios a su alcance? Cuando deberíamos entenderlo bien, deberíamos arrojarnos a la palabra todos los días. Leerla, estudiarla, escudriñarla, vivirla y gozarnos en ella. Todo esto, uno a uno, se ha cumplido. Guerras, tribulaciones, terremotos, murmuraciones, todo se ha cumplido, se sigue cumpliendo, pero aún no es el fin. Aún entre los creyentes se aborrecerán, dice la Escritura en el verso 10. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La palabra tropezar en el griego es la palabra proskopto. Quiere decir darse contra algo. Chocar uno mismo, hacerse daño uno mismo.
Y yo creo que estamos viéndolo. Mire, hay iglesias en competencia unas contra otros. Somos iglesias locales distintas, pero hay solo una iglesia de Jesucristo, ¿no? Aquí estamos alabando al Señor, recibiendo su palabra. Por allá algunos quizá ya terminaron, otros lo van a hacer más tarde, y no importa el horario, la forma en que lo hagamos, somos una iglesia para Cristo. Qué triste saber que la iglesia se divide y nos criticamos, hermanos, ya en competencia. Véngase para acá porque aquí sí, allá no, mira, allá no cantan como cantamos. Allá no se visten como nos vestimos aquí. Aquí no, comprende, estamos compitiendo nosotros mismos. De manera que cuando usted va a hablarle al vecino de Cristo, dice: no, para pelearme como ustedes se pelean, yo no quiero eso. No. Creyentes llamándose a juicio. Es verdad, hermanos. Por cualquier razón. Mire, la Biblia dice, lea las cartas de Pablo a los Corintios. ¿Cómo es posible que creyentes en Cristo, con cualquier diferencia, porque somos humanos y no somos iguales, y podemos tener algún disgusto, cómo es posible que en vez de resolver nuestros disgustos en el cuerpo de Cristo, nos llamemos de juicio frente a personas que no saben ni quién es el Señor Jesucristo, que no tienen los principios ni la presencia del Espíritu Santo para resolver con sabiduría, y nos ponemos en manos de ellos? Cristianos olvidando su primer amor con Cristo. Ya decíamos, se va enfriando, se va apagando. Muchos cristianos se enfriarán, nos dice el Señor Jesucristo. Nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, estamos advertidos acerca del peligro de enfriarnos. Vamos a ver qué significa enfriarnos. En el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí el versículo nos está diciendo, ¿qué es lo que provoca el enfriamiento de nuestra fe? La maldad. Óigame, que exista maldad en el mundo es natural, pero que la maldad del mundo penetre la iglesia, qué grave. Que exista maldad en los individuos no creyentes es natural, pero que la maldad del incrédulo penetre el alma que Dios ha rescatado de ti, eso es grave. La maldad del mundo enfría la fe de los creyentes. De eso ese es el peligro de lo cual nos advierte aquí este pasaje. La palabra enfriar, usada aquí en este versículo, viene del griego sujo, que quiere decir enfriamiento como de una brisa suave, que es diferente de la palabra neo, que quiere decir viento fuerte. Y aquí la figura que se usa como enfriamiento de la fe o enfriamiento del amor de muchos es un lenguaje simbólico, es un lenguaje figurado, que quiere decir más bien, no que pierdes la salvación, pero que se debilita tu fe. Quiere decir brisa suave, como cuando de repente dice, había calor, ahora hay frillito. No es que vas a buscar un abrigo, pero que sientes un airecito, así tu fe se está enfriando. No es que desaparece la fe, no es que dejaste de ser cristiano, pero que estás postrado, no hay dinamismo. Eres cristiano, pero has dejado de orar. Eres cristiano, pero estás criticando a los demás. Eres cristiano, pero no testificas. Eres cristiano, pero te molesta cuando otro crece en el Señor porque Dios le bendice y a ti no te bendice. Tu fe, tu amor por la obra del Señor se está enfriando quizá desde hace mucho tiempo. La condición para el enfriamiento ya ha sido dada, ya está allí. Se ha multiplicado la maldad. Esa es la advertencia del Señor Jesús. ¿Por qué hay enfriamiento? Porque se ha multiplicado la maldad, no de afuera, sino aquí, adentro. Maldad. Cuando digo aquí, hermanos, estoy hablando de la obra del Señor en todas partes. Cristianos fríos. ¿Cuáles son las características de cristianos fríos en este enfriamiento del cual hemos hablado?
Cristianos indolentes, insensibles. ¿Indolente qué cosa es? No importa lo que pase en el mundo, tú estás sentado allí como que no pasa nada. Insensible a la necesidad del otro. No oras por el otro. No testificas para otros. No te preocupas por el avance de la obra. Si va bien, qué bueno. Si va mal, qué bueno. Indolente, no te preocupas. Cristianos fríos son aquellos imitadores de lo malo, igual que los impíos. Bueno, soy cristiano, pero miento igual que aquel. Soy impuntual igual que aquel. Murmuro igual que aquel. ¿Por qué el otro sí y yo no? No olviden, hermanos y hermanas, siempre traemos a la memoria el ejemplo del pueblo de Israel cuando quisieron tener rey por primera vez, cuando Dios había determinado que se gobernasen por jueces. ¿Recuerden? Habían pasado alrededor de 300 años gobernándose por jueces, hasta que llegó el momento y dijeron: no queremos más jueces, queremos un rey. Y el último de ellos, Samuel, dice: ¿pero por qué? Si esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Porque queremos gobernarnos como el mundo. ¿Por qué el mundo, cada nación tiene rey y nosotros no? Queremos ser como ellos. ¿Por qué no se puede que un cristiano siga practicando otra religión? ¿Por qué los otros sí y yo no? Quiero ser como ellos. Yo conozco a algún cristiano que todavía le hace al alcohol. ¿Por qué él sí y yo no? Yo quiero ser como ellos. ¿Por qué hay cristianos que están todo el tiempo en la iglesia? Yo no, yo quiero tener la libertad de venir o de no venir. Yo quiero ser como ellos. ¿Por qué tengo siempre que andar con la Biblia allí? No, yo quiero ser como los otros. Son cristianos libres. ¿Libres de qué? ¿De Cristo? Este es el peligro. Cristianos que imitan siempre lo malo. Deseosos de volver atrás. Otra vez nuestra memoria, vamos a la historia del pasado. Ya sabemos quiénes quisieron volver atrás. Hay algunas historias. La mujer de Lot quiso volver atrás y quedó allí postrada para siempre. El pueblo de Israel ya había sido sacado por el poder de Dios hacia el desierto. Ya habían salido de la esclavitud, pero en cuanto vieron el primer peligro, ¿qué hicieron? Quisieron volver atrás. Desearon aquella esclavitud que habían dejado. Mira, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Bien estábamos allá. ¿Cuántos creyentes a lo mejor están diciendo, a lo peor están diciendo: bien estaba sin Cristo porque ahora todo el mundo me critica en la iglesia, porque ahora tengo que cumplir requisitos? Mire, la iglesia no pone requisitos de ninguna clase. Si hay requisitos en la vida cristiana, y si los hay, son de Cristo, de su palabra. No son inventos de la iglesia. El amaos los unos a los otros no es parte de las normas o del reglamento de la iglesia. Es parte del mandamiento del Señor Jesús. Si tu hermano peca contra ti, ve tú. Ponte de acuerdo con tu hermano. Eso no es parte del reglamento de la iglesia. Es un mandato del Señor Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, hermana, ese no es un mandamiento de la iglesia. Es un mandamiento personal del Señor Jesucristo. Y el amarnos y el regocijarnos unos con otros. Hermanos, por favor, regocijémonos, que se vea que hay gozo en el Señor. En esta iglesia tenemos unos reglamentos raros. No es reglamento de la iglesia. Es un mandato del Señor Jesucristo. Gozaos los unos con los otros. Cuando apreciamos lo que el Señor quiere para nosotros, vamos a dejar de criticar, porque ninguna de estas cosas viene del hermano, viene del Señor. Cristianos fríos son aquellos que son dados a la crítica, a la división. No importa la iglesia que vayan, siempre van a encontrar a alguien a quien criticar. Porque la crítica es parte de su vida. A muchos
engañarán muchos, habrán de ser engañados. Si esa es la realidad, hermanos y hermanas, ¿qué hacemos para cambiarla? ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos enfrentar todas estas debilidades de creyentes fríos? ¿Cómo enfrentar esta realidad en la iglesia? Dios nos exhorta acerca de mantenernos firmes, de modo que nada nos aleje de Él. Oiga bien, yo quiero advertir aquí o hacer énfasis. De modo que nada nos aleje de Él, no que nada nos aleje de la iglesia. Porque lo más grande que ha ocurrido en tu vida no es la iglesia. Lo más grande que ha ocurrido en tu vida es Jesucristo. La iglesia es el espacio donde creces. La iglesia es el espacio donde aprendes. La iglesia es el espacio donde adoras a Dios y donde tienes hermanos y hermanas. Pero lo más importante no es la iglesia. La iglesia es el espacio donde aprendes a que lo más grande que ha ocurrido en tu vida es tu relación con Jesucristo. Jesucristo es lo más grande para cada individuo cuando de verdad le hemos recibido en nuestro corazón y Él por su gracia nos ha hecho salvos. Mire bien, en primera de Tesalonicenses, Dios nos exhorta acerca de esto de mantenernos firmes en primera Tesalonicenses, a los Tesalonicenses capítulo 5, los versos 19 al 22. Aquí encontramos una serie de frases cortas pero contundentes. Hermano, hermana, frases cortas pero vitales. No son discursos, insisto, frases muy cortitas como para que no salgan de tu memoria. Esto es lo que Dios demanda de nosotros, no la iglesia, Dios. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu, el Espíritu Santo que mora en ti. Ahora, yo espero que todos estemos claros de que una vez que el Señor por su gracia nos ha hecho salvos, por habernos perdonado, el Espíritu de Dios pasa a morar en nosotros. Creyentes fríos apagan al Espíritu. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo mora en mí, pero yo sigo haciendo mi vida como yo quiero, como a mí me parece. El Espíritu Santo me conduce para acá, pero yo decido que es mejor para acá. No apaguéis al Espíritu. Apagamos al Espíritu cuando perdemos contacto con Dios. Falta de oración, no estudiamos la Biblia, no testificamos de Cristo a nadie. Creyentes fríos, con el Espíritu apagado. El Espíritu mora en ti, pero tú lo has hecho a un lado. Otra frase corta en el versículo 20. No menospreciéis las profecías. Aquí las profecías viene siendo el mensaje, la Biblia, la palabra, el mensaje, el sermón, el estudio. No menosprecies la palabra. Cuando sales de aquí, seguramente alguna persona te va a preguntar, ¿cómo estuvo el culto? ¡Qué palabra más poderosa! Pero de lunes a viernes yo hago lo que yo quiero. Dios nos exhortó acerca de cómo vivir en santidad, en plenitud, pero de lunes a viernes vivo igual que la semana pasada e igual que el año pasado. No ha pasado nada. Estás menospreciando la palabra. Y como tenemos mala memoria, ¿y de qué trató el pastor? ¿Cuál fue el pasaje? Bueno, miren, no me acuerdo, pero sí estuvo bonito. Fue tremendo mensaje y no me acuerdo ni en qué pasaje se basó. Alguna que otra cosa recuerdo, pero entonces si te olvidaste de aquí a la esquina es que no te impactó la palabra. En tu vida no ocurrió nada. No menosprecies la palabra. Versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Hermanos y hermanas, no es prohibido que usted lea lo que quiera leer. ¿Está preparado para recibir lo que va a leer? Hay mucho engaño que viene a través de lo que lee.
No se niegue si quiere a ver todo lo que sale en la televisión. Ya he dicho muchas veces, ¿verdad? Que de repente conversamos con un hermano, alguna hermana, y le exhortamos: hermano, hace ratito que no llega a la iglesia, está perdiendo su lugar en la iglesia. Sí es cierto, pastor, fíjese que cada vez que voy a salir hacia la iglesia, que llega un invitado que no esperaba que llegue, que siempre hay algún atraso, siempre hay alguna excusa. Pero no se preocupe, pastor, que aunque usted no me ve allí, yo veo en la televisión algún mensaje. Hermano, le aseguro que ya me dio mayor preocupación. Porque hay algunos para quienes lo que oyen en radio o televisión tiene poder. Con razón no crecen, porque en la televisión habla cualquiera. En radio habla cualquiera que pague el espacio, no importa la barbaridad que diga. Usted no puede dar por hecho que está recibiendo la verdad. ¿Y cómo puede saberlo? La capacidad de discernir la palabra. ¿De dónde viene? De compartir la palabra aquí en la iglesia, en la congregación, llenos de oración, en la guía del Espíritu Santo. Usted no puede arrojarse solito a la aventura de escuchar cualquier cosa. Examínelo todo, pero para examinarlo todo tiene que mostrar capacidad de discernir y retener lo bueno y desechar lo malo. No negarnos a escuchar, escudriñar, pero siendo responsables en discernir, quiere decir apartar lo bueno de lo malo. Esta actitud demanda madurez espiritual para no caer en confusión. Queda lo mismo decir, para no ser engañados. Versículo 22, siempre en estas frases cortas de la carta de Pablo a los tesalonicenses: absteneos de toda especie de mal. Quiere decir, niéguense a todo lo malo. Dar muestras de verdadera transformación, apartándonos de todo lo malo. Hermanos, no de algunas cosas malas, de todo lo malo. Apártate de aquellas amistades que te hacen daño. Pero ¿cómo la voy a dejar si son, miren, crecimos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela? Sí, pero esa amistad te hace daño. Si es que te lleva al vicio, si es que te lleva a la vagancia, si es que te anima a no venir a la iglesia, si es que te critica diciendo: ay, está ridículo eso de ir a una iglesia, eso de orar, eso ya pasó de moda. Pues sí, pero sigue siendo mi amigo, cuidado. Apártate de aquello que te hace daño. Todo aquello que te aparte de Dios te hace daño. La Biblia también nos permite ver cuáles son los grandes resultados de nuestra firmeza en Cristo. Nos ha llamado a ser firmes, ¿verdad? En la doctrina, en la fe, en el Evangelio. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hermanos, por completo. Dios no quiere medios santos. La santidad de Dios es perfecta y quiere que nosotros tomemos de su santidad de modo pleno, completo. Y todo vuestro ser, mire otra vez la palabra todo, no una parte, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No el espíritu sí y el cuerpo no. Ese es un engaño. ¿Sabe que hay una corriente ahora ahí, no? Gracia sobre gracia. Hermanito, pero usted que ha sido salvo en el Señor, ¿cómo anda en la borrachera? No se preocupe. El cuerpo sufre, pero el alma está con Dios. ¿Qué engaño más fácil? Claro, como es de placer en la carne, eso les gusta. Muchos serán engañados. Y es verdad. En esta falsa doctrina, quiero decirle con toda pena, con toda vergüenza, con toda tristeza, siervos de Dios que pasaron como pastores de esta iglesia hace muchos años han caído en esa trampa.
No importa que la carne sufra en el licor, en el adulterio, han caído en el adulterio. No importa que sufra, el alma está con Dios. Usted no es una persona de 3 piezas, es de una sola. Toda su vida le pertenece a Dios. Por eso dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Hermano, hermana, que tu lengua sea irreprensible. No te atrevas a hablar mal de ningún hermano. No te atrevas a juzgar. No te atrevas a criticar a nadie. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a taparnos así? No, no tapes tus ojos del pecado. Instruye a esa persona, ora por esa persona, ama a esa persona. Es distinto. Que Dios mueva tu corazón para hacer lo correcto en relación a esa persona, pero no para criticar o denigrar a nadie. Que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el momento más maravilloso que estamos esperando, hermanos? Yo estoy esperando mi próximo cumpleaños o la Navidad que está cerca. Qué bonito eso, pero eso no es lo más grande que estamos esperando. Que el Señor venga por nosotros y nos lleve para siempre con Él. Debe movernos al gozo. Solo esto último debe movernos a pasar una tarde alegre. Hoy escuché una frase que me llenó de alegría. El Señor viene por nosotros y nos llevará con Él. Dios nos santifica no por nosotros mismos, no lo merecemos, sino por la obra de Cristo en nosotros. Lo bueno que podamos vivir en este mundo no se debe a nosotros, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Y nuestra santificación, hermanos, no olvide, es progresiva. Por tanto, animémonos, porque algunos dicen, ay, pastor, qué bonito suena eso, pero eso no es para mí. ¿Cuándo yo llego? Comienza hoy, si eso es progresivo. No es que ya eres salvo y de momento ya eres otra persona, es progresivo, eres salvo. Pero todas las transformaciones de Cristo van día con día, minuto a minuto, en el momento en que tú dejes que el Espíritu Santo haga esa obra progresivamente. Nuestra santificación es progresiva, pero se completa en Cristo. Por la obra de Cristo, desde nuestro espíritu, desde nuestra alma, desde nuestro cuerpo, desde nuestra mente, y entonces se manifiesta en que tú tengas cuidado en lo que ves, en lo que sientes, en lo que dices, en lo que decides hacer, en lo que lees, en qué ocupas tu tiempo. En eso se manifiesta la santidad del Señor en tu vida. Nuestro carácter irreprensible no es hasta que estemos con Cristo. Bueno, yo voy a cambiar hasta que esté con Cristo. No, sino antes que venga por nosotros. Es aquí, ahora. El carácter progresivo de tu transformación en Cristo no es hasta que estemos en su presencia, es aquí, ahora, cada día. Dice por eso que sea guardado irreprensible para cuando venga el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Está fría tu fe? ¿Has dejado enfriado el amor de Cristo en tu vida? Ese es el peligro. ¿Por qué causa hay muchos cristianos cuyo amor se ha enfriado? El amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la causa? La maldad. Repito, hermanos, que la maldad impere en el mundo es la cosa más natural. Pero no podemos dejar que la maldad del mundo impere, llegue, penetre al creyente, a la iglesia. Jesucristo nos habla a todos nosotros, su iglesia, y nos advierte acerca del real peligro de enfriar nuestra fe frente al aumento de la maldad. Estamos advertidos para no caer en la frialdad. Decidámonos a depender de modo total del poder de Dios para permanecer firmes y sirviéndole de modo que le glorifiquemos para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias que siempre que recibimos esta palabra tenemos la exhortación de tu verdad y nos mueves a volver al camino recto, para no ser engañados,
para dejar de vivir en un amor frío. Ayúdanos a advertirnos de tal peligro y volver al calor de tu espíritu, al fuego de tu presencia, a una mente aprobada en tus propósitos, porque es una mente guiada por tu santa palabra. Perdónanos en todo aquello que hemos fallado y rogamos que nos levantes ahora para tomar una decisión correcta de volver al fuego de tu comunión. Sigan orando, hermanos y hermanas. La invitación de hoy es sencilla para todos aquellos que creen que su vida se ha enfriado. De alguna manera, has empezado a orar menos, a leer la palabra menos, no te sientes motivado o motivada a hablar de Cristo a otros, ya vienes poco a la iglesia, ya tienes más excusas que antes para no venir. Cualquiera sea esa forma de frialdad de tu amor por Cristo, de tu fe, levanta tu mano con toda urgencia. Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, hermana. Pastor, ore por mí. Yo quiero volver a ese calor de mi fe con Cristo. Dios te bendiga, hermana. ¿Cuántos más? Hermano, ¿se ha enfriado tu calidad o tu capacidad de ser el sacerdote de tu hogar, de tu familia? Pastor, ya no, mis hijos ni me hacen caso. Hace rato que ya no les digo nada. Vuelve con la autoridad de Cristo a llevar ese rol de padre y de esposo con ese calor del Espíritu de Dios, dejando a un lado la frialdad de la que hemos hablado esta mañana. Levanta tu mano esta mañana. Tú también, hermano, hermana, madre, has dejado a un lado la oración en tu casa con tus hijos. Retomemos de nuevo nuestra gran responsabilidad de guiar a los nuestros en el calor de la comunión con el Señor. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermana. Es delante del Señor. No estamos cumpliendo aquí con un reglamento interno de la iglesia, sino con la palabra del Señor. Pastor, ore por mí. Yo necesito mucha fuerza de Dios, mucha sabiduría. Dios te bendiga, hermana. ¿Quién más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero volver al calor del primer amor con Cristo. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Bendito tu nombre, Señor. Gracias por la bendición de tantos hermanos y hermanas que recibimos esta palabra y la aceptamos. Y queremos actuar en consecuencia con ella para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra forma de trabajar para ganar el sustento diario, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario. Oh, que podamos ser esas personas, esos creyentes irreprensibles, como lo demandas en tu santa palabra. Muchas gracias por la palabra que hemos escuchado. Oramos agradecidos en el nombre eterno y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.